Iglesia Cristiana Celular Misionera. Que todos estemos preparados, amado Dios, para que nadie, Señor, se sorprenda con tu venida, para que todos podamos estar, Señor, listos. Tu iglesia lista para ser arrebatada, tu iglesia, Señor, lista para ser llevada por tus ángeles, Señor, a tu presencia, no en el cielo, sino en las nubes, Señor, en las nubes, ahí en las alturas. Ahí, Señor, a encontrarnos contigo, que tú vienes, pero tú vienes a la tierra, sino para encontrarnos, Señor, en el aire, en donde se celebrarán las fiestas de la boda del Cordero. Y luego tú, con todo tu pueblo y tus santos y tu ejército, amado Dios, en caballos celestiales vienes a esta tierra. De nuevo, Señor, tu segunda venida, amado Dios. Y tu ira viene, Señor, sobre el mundo entero, sobre todos los que rechazaron tu nombre, sobre todos los impíos, sobre el diablo, sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre todos los que moran en esta tierra. Señor, será tu ira. Aunque tengamos tribulaciones, Señor, en este tiempo, aunque tengamos, Señor, dificultades en este tiempo, y acá hay una gran tribulación, Señor, de 3 años y medio, tu ira viene sobre el mundo entero, Señor. De esa ira ya tú nos has librado, Señor. De esa ira nosotros somos librados, Señor. Tu iglesia no sufrirá la ira del Cordero. Tu iglesia no sufrirá la ira del Cordero. Esa ira del Cordero es para los que no te conocen, amado Dios. Bendito sea tu gran nombre por los siglos de los siglos, Señor. Bendice esta patria, bendice este Perú, Señor. Que tu salvación llegue a más hombres y mujeres cada día, Señor. Que tus misioneros, Señor, hagan tu obra por todas partes. Tus misioneros, Señor, donde quiera que estén, Señor, hagan tu obra, amado Dios. Que tu misionero Samuel allá en el Paraguay haga tu obra con tu respaldo, con tu gracia y con tu poder. Y en este Perú siga haciendo tu obra, en los gobernantes y autoridades de toda índole. Y en esta tu iglesia, Señor, sigue haciendo tu obra poderosa. Señor, que todos los pastores, que todos los supervisores, que todos los líderes, y todos los autoridades, Señor, maestros de ministerios y de las células, Señor, que todos aquí seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, de tu gracia, de tu poder, para hacer tu obra, amado Dios. Tenemos una obra que hacer, un propósito que cumplir. Todos nosotros, Señor, tenemos algo que hacer en esta tierra mientras esperamos tu segunda venida. Y aquí en este templo, Señor, hay muchas por hacer, hay muchas cosas por hacer. En cada célula hay muchas cosas por hacer. Clamar a Dios, alabarte, predicar tu palabra y visitar, Señor, a cuantos te necesitan. Traer más almas a tu reino, amado Dios. Orar por ellos, Señor, por los enfermos, Señor. Tu obra es vasta, tu obra es muy extensa y siempre hay muchas cosas por hacer. Ayúdanos, Señor, que tu nombre sea bendecido en este día, Señor. Que tu nombre siga creciendo en este día. Llamamos, oh Dios, queremos que tu palabra hoy día llegue a cada corazón. Las alabanzas, Señor, son para tu gloria y para tu honra. Amado Dios, estamos en tu gratísima presencia, amado Dios. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra y la alabanza es para ti, oh Señor. Damos un aplauso al Señor y vamos a alabar a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En el río de Dios, en el río de Dios.
hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador.
solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Amén, amén. Un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. Gracias a la alabanza, al Ministerio de Alabanza. Bienvenidos a la casa del Señor. Puede decirle al que está a su derecha, bienvenido a tu casa, dígale, bienvenido a tu casa. Estás en tu casa. Bienvenido, qué bueno de verte en este día. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Qué lindo como el Espíritu Santo está tocando las vidas. Y si quiere aplaudirle al Señor, apláudale con todo su corazón, como esa mujer que está haciéndolo ahí. Apláudale al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu intervención en nuestras vidas. Toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti, Todopoderoso. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Amén, 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 amén. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a Hechos, el capítulo 12. Hechos, el capítulo 12. Versículo del 1 hasta el versículo número 10. Hechos, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo número 10. Si no tiene su Biblia, ahí lo tiene en pantalla. Hechos, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 10. Y vamos a leerlo alternadamente, la palabra del Señor. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro versículo. Hechos 12, del 1 al 10. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén. Tomen asiento, por favor. Continuando con el estudio del libro de Hechos, ahora vamos a ir al capítulo 12, ¿no? Al capítulo 12. Seguimos con el libro de Hechos en el capítulo 12, para todos los que están ahí también conectados en las redes. Hechos capítulo 12. Y hoy vamos a ver un tema que tiene como título Momentos variados cuando la iglesia avanza. Momentos variados cuando la iglesia avanza. En la medida que la iglesia va avanzando, a partir del libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos cómo el Señor iba añadiendo a su iglesia muchas personas, cómo Él iba añadiendo a los pies de Cristo muchas personas. La iglesia comienza a extenderse, primero en Jerusalén, luego llega a Judea, luego va a pasar a la ciudad de Samaria, y a través de la predicación del evangelista Felipe sigue aumentando, sigue creciendo, y la iglesia se sigue multiplicando. Y luego vemos ya en el capítulo 10 que Pedro llega a la casa de Cornelio, y allí en este hombre gentil, allí las personas no solo se convierten, sino que también fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y vemos cómo el Evangelio se sigue extendiendo a otras ciudades. Y luego, la semana pasada, hace 2 semanas y la semana pasada, se vio cómo la iglesia llegó también a una de las 3 primeras ciudades más grandes del Imperio Romano. Hablo de Antioquía. ¿Se acuerdan? Cuando la iglesia también llegó a Antioquía, y allí en Antioquía hubo toda una explosión enorme, porque la palabra sigue avanzando. ¿Cuántos creen eso? Cuando el reino sigue avanzando, cuando el evangelio sigue avanzando, cuando la palabra de Dios sigue avanzando, entonces van a pasar cosas. Y aquí vemos que cuando la iglesia avanza, cuando usted crece, cuando usted se desarrolla, cuando usted avanza en los caminos del Señor, cuando usted avanza en el temor del Señor, cuando usted avanza en su obediencia, cuando usted se compromete más con el Señor, cuando usted ama más al Señor, entonces es ahí donde también Satanás se va a levantar para tratar de detener. Satanás no detiene a aquel que está haciendo su voluntad. Satanás no detiene a aquel que está bajo sus pies, no detiene a aquel que está viviendo allí en el pecado, viviendo en desobediencia o en rebelión, o viviendo una vida contraria a Dios. Satanás se levanta. En la agenda del infierno están las personas, están los ministerios, las iglesias que están avanzando, que están haciendo la voluntad de Dios, que están creciendo. Y es ahí donde el enemigo se levanta. Por eso que el enemigo se levanta en personas, se levanta en matrimonios, se levanta en familias, se levanta en señoritas, se levanta en jóvenes, se levanta en ministerios, se levanta en congregaciones y aún se levanta en naciones. ¿Y por qué? Porque Él se levanta para detener donde hay avance, donde el reino avanza, donde el reino se establece, donde el reino se extiende, donde la verdad llega, allí el enemigo se levanta. Y aquí vamos a ver en Hechos 12, versículos del 1 al 10, vamos a ver, para un poquito compartirlo mejor, vamos a ver 3 momentos de la iglesia cuando avanza, ¿no? Cuando la iglesia avanza, ¿qué pasa? Pasan 3 cosas, por lo menos en este pasaje. Primero, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, vemos ahí qué pasa cuando la iglesia avanza. Desde el versículo 1 hasta el 4 viene el momento
de la prueba. Cuando la iglesia avanza, viene el momento de las pruebas. Y aquí pasó eso. La iglesia estaba avanzando. ¿Y qué pasó? Ahora vinieron pruebas. Y eso nos enseña, hermanos, nos enseña que la iglesia siempre va a tener pruebas. A ver, al que está a tu costado, dile, siempre vas a tener pruebas, dile. Siempre vas a tener pruebas. Ahora dígale, si eres la iglesia, ¿no? Porque la iglesia vive bajo el señorío de Cristo. La iglesia hace la voluntad de Dios. Ahora, y miren lo interesante, las pruebas se van a dar con intensidad. Hasta el capítulo 11, las pruebas que tenía la iglesia era de parte de los judíos, era de parte de los religiosos, pero ahora viene algo distinto, con mayor intensidad. Las pruebas que vienen ahora vienen de parte de la política, ¿no? Ahora vienen las pruebas de parte de los gobiernos de turno. Ahora la prueba viene de parte de los gobernantes. Y miren lo interesante, no solamente la iglesia, no solamente enemigo de la iglesia es los religiosos, sino que también enemigo de la iglesia son también la política, los gobiernos de turno. Y por eso no te extrañe que los gobiernos de turno siempre van a ir contra la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos de turno, por qué los políticos van a ir contra la iglesia del Señor? ¿Por qué? Porque ellos están llenos de corrupción, porque ellos están llenos de mentira, porque ellos solamente buscan sus proyectos y sus intereses, y generalmente todo eso, va en contra de la voluntad de Dios. Y miren lo interesante, Herodes Agripa fue el nieto de Herodes el Grande. Y si ustedes recuerdan, Herodes el Grande en los evangelios fue ese abuelo que mandó a matar a todos los niños mayores de 2 años. Porque ¿cuál era su misión? Matar a Jesús, al Mesías. Y entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años. Ya imagínense cómo era el abuelo. Y ahora Herodes va a hacer lo mismo. Herodes Agripa va a ser el primer, digamos, político, el primer gobernador que se va a levantar contra la iglesia del Señor. Miren, le voy a compartir algo de historia. Herodes Agripa fue el primero que se levanta contra la iglesia del Señor. Y desde ahí pasaron hasta el siglo III, y específicamente hasta el año 313, es donde la iglesia, desde Herodes Agripa, que te hablo del año 37 a 42, por ahí, que fue su gobierno, desde allí hasta el 313, fueron años de persecución de la iglesia. Todos los gobernantes romanos que se levantaron para perseguir a la iglesia. Se levantó, por ejemplo, Domiciano, se levantó Nerón, se levantaron muchos gobernantes. ¿Para qué? Para perseguir a la iglesia. Ahora, ¿y por qué los gobiernos persiguen a la iglesia? Específicamente, ¿por qué el Imperio Romano? Porque ellos siempre, los gobernantes trabajaban para el Imperio Romano, y en el Imperio Romano había una autoridad máxima, el emperador, que era el César. Y el César tenía que, todos los que eran del imperio tenían que venerarlo, tenían que reconocerlo como un Dios. Por eso que cuando Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 28, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, ¿qué estaba diciendo? Yo he vencido todo, me he hecho Señor de todo, no solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo natural. Y ahí entre eso, yo soy mayor que el César, porque él era el mayor, entonces, en la historia universal de ese entonces. Y ahora la iglesia ya no veneraba al emperador, porque ahora ya habían nacido de nuevo, ahora eran la iglesia de Cristo, ahora conocían la verdad, ahora sabían que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Ahora sabían que ya no podían hacer ninguna, ya no podían adorar a ninguna personalidad humana, porque todos eran pecadores, sino que el único Señor y Salvador era Jesucristo. Y eso para los gobiernos, para los políticos, esa verdad que sabía la iglesia, entonces era como resultado, traía persecución. Por eso que la iglesia, si usted ven las películas de la historia, los que les gusta la lectura, cómprense historia de la iglesia. Y ahí va a ver cómo la iglesia ha sido perseguida, estaba en las catacumbas, estaba en el círculo romano, ahí eran muertos por los leones, por los tigres. Eso parece de película. Si usted ve Quo Vadis, no sé cuántos han visto Quo Vadis. Eso de ahí es una verdad de la persecución de la iglesia. A la iglesia lo tomaban como sediciosos, como brujos, como ateos. ¿Por qué le decían que la iglesia era atea? Porque no creía en su emperador. Y ahí, por eso que la persecución vino. Y Agripa, con el ánimo de congraciarse, entonces con los judíos, entonces él, luego de matar a Jacobo, al primer apóstol mártir, se viene contra Pedro para poder matarlo. Recuerde que la iglesia, cuando habla aquí en Hechos 12, la iglesia del Señor tenía 15 o 16 años que se había formado. Estaba creciendo de manera increíble. La iglesia estaba creciendo de una manera maravillosa por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y por eso pero aún en ese crecimiento, y por eso que eso es esta mañana decirte, cuando crece la iglesia, vienen los ataques del enemigo para detenerte, para amedrentarte, y Satanás viene y quiere avanzar en tu vida y va a levantar personas, instrumentos, para justamente como levantó aquí a Herodes Agripa, va a levantar instrumentos para poder detenerte el avance. Y ese instrumento puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, puede ser en las personas que están a tu alrededor. Uno de los enemigos, una de las cosas que el enemigo más levanta son las personas que más amamos. Las personas que están más cerca de nosotros, los levanta justamente para que venga contra nosotros. Pero aquí hay algo interesante. La pregunta es, cuando se levanta la iglesia, estamos hablando momentos de pruebas. Cuando se levanta la iglesia, primero se levantó, cuando se levantó Herodes contra la iglesia, primero se levantó, tomaron a Jacobo y Jacobo fue asesinado. Después tomaron a Pedro y Pedro fue apresado con miras a ser asesinado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permitió la muerte de de Jacobo y no la muerte de Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios a uno le dejó que viva y al otro le dejó que muera? Ahora, este es interesante porque aquí en el pasaje había pasado eso, ¿no? ¿Por qué es que Dios a veces dice sí y a veces dice no? ¿Por qué es que Juan el Bautista se preparó 30 años? Miren, Juan el Bautista se preparó 30 años en el ministerio y solamente en el ministerio tuvo 6 meses, nada más. Y fue decapitado y murió. Y cualquiera diría, ¿por qué Jesús no lo visitó en la cárcel? ¿No? Otros dirían, ¿por qué Jesús no lo sacó de la cárcel? ¿Y por qué se murió? ¿No? Entonces dice el libro de Hechos, el capítulo 13, 36, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y aquí hay la respuesta. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué las cosas pasan? Porque debemos entender que una vez que cumplimos el propósito por el cual Dios nos trajo en este mundo, tenemos que partir. Amén. Digan conmigo, tengo un propósito. A ver, no parece, tengo un propósito. Ahora, y ese propósito que tú y yo tenemos que hacer, cumplirlo. ¿Eso qué significa? Que no nos vamos a morir hasta cumplir ese
propósito. ¿Por qué Jacobo, luego de 15, 16 años en el ministerio, se murió? Porque cumplió su propósito. Y Dios dijo, hasta aquí tu propósito, y se acabó. Y Pedro, ¿por qué no? Porque todavía su propósito no había terminado. Y entonces, hermanos, Pedro cumplió. Una vez que usted y yo cumplimos el propósito de Dios, Él nos va a llevar. Así que, ¿qué significa eso? Que no hay un accidente, una enfermedad, una desgracia, ni el mismo COVID, ni una mala noticia que nos pueda dar el médico. Eso no determina que hasta ahí vamos a vivir. Lo que determina hasta cuándo vamos a vivir es Dios. ¿Y cuándo lo determina? Cuando hemos cumplido nuestro propósito. En otras palabras, nuestro ministerio. En otras palabras, la tarea que nos ha dejado, la tarea que nos ha encargado. Así que todas las personas que han partido hasta el día de hoy en Cristo es porque ya han cumplido su propósito. Amén. Y yo pregunto, ¿estás cumpliendo el propósito? Dile al que está a tu costado, no me voy a morir hasta cumplir el propósito. Si estás con tu esposa, dile eso. No me voy a morir hasta cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén o no amén. Así que escuchen, varones, tu suegrita no se va a morir hasta cumplir el propósito de Dios. Suegras, escuchen, tu yerno no se va a morir hasta cumplir el propósito de Dios. Por ahí una mujer dijo, no de esta iglesia, por si acaso, no se va a estar mirando. ¿Cuándo mi esposo se casa para casarme de nuevo? Dijo, no. Entonces, hermanos, Dios nos ha creado con un propósito. Miren, ¿cuántos se acuerdan de Billy Graham? Un gran evangelista. Él tenía a su nieto, y su nieto a los 4 años murió. Y cuando vino una persona a querer consolarlo, y le dijo así, lástima que tu nieto se fue tan prematuro, le dijo así, ¿no? Y Billy Graham le responde, le dice, no, mi nieto se fue porque cumplió su propósito. Amén. Porque cumplió su propósito aquí en la tierra. Entonces, cada uno se va a ir cuando cumplimos nuestro propósito. El apóstol Juan, ¿a qué edad se fue? El apóstol Juan fue el último apóstol que murió. Luego de sufrimiento, de azote, de persecución, al no poder matarlo a este anciano lleno del Espíritu Santo, lo desterraron a la isla de Patmos como una carceleta que había ahí. Y ahí, en su vejez, murió. Anciano. Él es el que escribe los evangelios, el evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, para que se ubique. Y ahí murió. En la isla de Patmos tuvo la revelación de Apocalipsis. Murió a una edad anciano. Ahora, ¿y por qué murió anciano? Porque Dios determinó que hasta ahí sea su propósito. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado? Segunda pregunta, ¿el propósito por el cual Dios te ha creado la estás cumpliendo? ¿Y sabes cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado? Es el ministerio que Dios te ha dado para que lo ejerzas. Y tienes que cumplirla para que el Señor podamos estar en su presencia. Amén. Amén. Entonces, es importante porque este hombre Herodes llegó a llenarse de tanto poder, ¿no?, que al ver el crecimiento de la iglesia tuvo que detenerla, ¿no? Pero la Biblia dice que la verdad nos hará libres. ¿Cuántos creen que tenemos al Señor, a Jesús como Señor? Y eso te va a llevar a la persecución. Miren, hermanos, para cerrar este punto, viene un momento en el que el enemigo va a tratar de atacarte más y más. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te va a querer controlar, siempre te va a querer dominar como lo hacía en otro tiempo. Pero si ya estás ahora en Cristo, si ahora eres la iglesia, el enemigo ya no tiene lugar en tu vida. Amén. Amén. Y como ya no tiene lugar en tu vida, ahora él te va a seguir. Pero saben, hermanos,
Recuerden que el enemigo ya no puede someterte, porque el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Y esto es importante porque si ignoramos la verdad, el enemigo siempre te va a tener ahí, gobernado, esclavo, encadenado. Pero si tú tienes la verdad, ahora tú vas a estar fuera de la voluntad del enemigo y vas a estar ahora en la voluntad de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la respuesta ante las pruebas? Y ahí viene el segundo momento. Vamos con el segundo momento. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El segundo momento, cuando la iglesia avanza, es el momento de la oración. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es el momento de la oración. La iglesia tenía de 14 a 16 años, la iglesia del Señor era una iglesia joven, estaba viviendo momentos de victoria, se había extendido hasta el Imperio Romano, y es ahí donde se levanta el enemigo y van a tomar a Pedro, un líder de la iglesia, lo van a tomar, lo va a apresar para poder luego matarlo. Pero es ahí, hermanos, donde la iglesia tiene que levantarse. Es ahí cuando a Pedro lo van a apresar, y es ahí donde Dios va a intervenir. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hay pruebas, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar. Pero orar sin cesar. No sin cesar, orar sin cesar. ¿Eso qué significa? Orar de manera permanente. Orar ¿con qué? Con intensidad. ¿Qué más? Orar de manera siempre estar orando, como aquí lo vemos. Por eso, hermanos, cuando hay pruebas, no se rinda. Cuando hay enfermedades, no se rinda. Cuando hay circunstancias difíciles en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia, en tu economía, no te rindas. Cuando hay momentos complicados, no te rindas. Miren, Pedro era complicado su situación. ¿Por qué? Porque él iba a ser asesinado. Él estaba en la cárcel que se llama Antonia. ¿Y saben qué era la cárcel Antonia en el Imperio Romano? Era la cárcel preparada para los delincuentes más peligrosos. Era una cárcel de alta seguridad. Era una cárcel, digamos, que era humanamente impenetrable. Y allí, y no solamente eso, sino que le van a poner 16 soldados para que lo vigilen a Pedro, y una puerta de bronce allí justamente para que no pueda escapar. ¿Y por qué? Pero aún con todo eso, con todas esas cosas que nos enseñan que en la vida pueden haber cosas muy complicadas, muy difíciles, que no nos pueden dar esperanza de solución, que no nos pueden dar la salida. Es ahí donde tenemos que seguir orando, porque dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Cuando clamamos, ¿qué tenemos que hacer ante las pruebas? ¿Qué tenemos que hacer ante los problemas? Tenemos que orar, pero orar sin cesar, orar con fervor, orar con intensidad, con perseverancia. No te rindas. Tienes que seguir orando por ese esposo para que conozca al Señor, por esa esposa, por esos hijos, por esos padres. Tienes que seguir orando por esas familias que están ahí atrapadas en los vicios. Tienes que seguir orando por esa situación complicada. Aquí era complicado lo que le estaba pasando a Pedro, pero la iglesia seguía orando. Y aunque más se complique y aunque la amenaza siga siendo peor, hay que seguir orando. Dígale que te gusta, no te rindas, dígale, sigue orando. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos rendido, hermanos? Miren lo que le voy a decir. Jacobo había sido
había sido muerto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la iglesia oraba cuando Jacobo estaba ahí preso? Claro, sí oraba. ¿Pero qué pasó? Murió. Y miren el contexto. Usted como iglesia, y la iglesia del siglo I, tenía la voluntad, tenía las fuerzas, tenía la fe de seguir orando cuando estuvieron vigilando, ayunando, orando por Jacobo, y al final a Jacobo lo mataron. ¿Cómo te sientes tú cuando oras por algo y al final ves que no hay resultado? La iglesia pudo decir, ¿qué vamos a orar si esto mismo le va a pasar a Pedro? ¿Qué vamos a orar si Pedro va a terminar muerto? Usted también dirá, ¿cómo ya voy a orar por esto si ya la vez pasada o estuve orando buen tiempo y no pasó nada? A veces nos rendimos, a veces ya no queremos seguir clamando por algo, porque ya hemos experimentado, entre comillas, que Dios no nos oye. Ya hemos experimentado que Dios no va a hacer nada. Y la iglesia pudo pensar eso. Una vez alguien dijo lo siguiente, y le voy a poner este texto, y eso fue un caso real. Aquí le voy a poner ese texto en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, recibiréis. Y todo lo que pidáis en oración, lo recibiréis. ¿Cuántos creen eso? Y todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, recibiréis. La iglesia tenía presente eso. Y la pregunta es, cuando pidió por Pedro, ¿lo recibieron? Perdón, por Jacobo, ¿lo recibieron? ¿Lo recibieron? No. No lo recibieron. Hubo un líder de una congregación X que su mamá tenía cáncer y él tomó este texto: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y él creyó. Y él trajo a los hermanos de su célula y oraron por su mamá. Y él creía. Después trajo al líder de su célula, oró por su mamá, no era sanada y él seguía creyendo. Trajo al pastor de la iglesia, trajo a los pastores y él seguía orando. Después trajo a otros pastores de otra iglesia y él seguía creyendo esta palabra. Pero su mamá al final se murió. Y cuando su mamá se murió, él se decepcionó de Dios, se enojó con Dios, se alejó de Dios, se fue al mundo. Y dijo, ¿cómo es posible que Dios, diciéndome en esta palabra que cuando oramos creyendo, Él lo vamos a recibir? ¿Cómo es posible que mi mamá se haya muerto? Y así hay muchas personas que están enojadas con Dios, consigo mismos, porque han hecho tantas peticiones y aparentemente no han encontrado respuesta. Y yo quiero decirte algo, la iglesia cuando murió Jacobo seguía orando. ¿Y saben por qué seguía orando? Porque no solamente se trata de orar y pensar que la oración es una varita mágica. Se trata de orar entendiendo la soberanía de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Se trata de orar entendiendo que cuando oro no se va a hacer mi voluntad, sino se va a hacer los planes de Dios. Se van a cumplir los propósitos de Dios. Se va a cumplir lo que Dios ha determinado. Y si Dios ha determinado que Jacobo muera en ese tiempo, así pasó. Y si Dios determinó que Pedro muera más anciano, así será. Entonces las cosas, hermanos, pasan de acuerdo a la soberanía del Señor. Dios, como soberano que es, Él ha decretado que las cosas ocurran de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. Amén. Y la iglesia tenía que saber eso. La iglesia sabía que sí es cierto que todo lo que pidamos a Dios creyendo lo vamos a recibir, pero también es cierto que lo vamos a recibir cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. ¿Cuántos creen que Dios es soberano, hermanos? Y entonces, ¿y qué tengo que hacer? Seguir clamando, seguir orando, seguir clamando al Señor. ¿Para qué? Primero, porque es un mandato. Y segundo, porque cuando yo oro, yo voy a conocer cuál es el plan de Dios. Cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi familia, para las personas que estoy orando. No, entonces allí yo voy a saber
cuál es el propósito de Dios. Ahora, y es interesante porque aquí en el pasaje dice que la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Yo te pregunto en esta mañana, la iglesia oraba por sus líderes. ¿Estás orando por tus líderes? ¿Estás orando por tus pastores? ¿Estás orando por tus supervisores? ¿Estás orando por los líderes de tu célula? ¿Estás orando por los líderes de los ministerios? ¿La iglesia qué hacía? Oraba. ¿A quién oraba? A Dios. ¿Por quién oraba? Por Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un líder de la iglesia. ¿Eso qué significa? Que nosotros no solamente tenemos que orar por nosotros, por nuestras necesidades, sino también tenemos que orar por las necesidades de los demás. Hermanos, miren, si hoy estamos aquí es porque alguien está orando por nosotros. Usted no sabe de lo que le está pasando al que está a su costado. Usted no sabe las batallas que está librando el que está a su costado. Usted no sabe las circunstancias que está pasando el que está a su costado. Y por eso como iglesia tenemos que orar siempre los unos por los otros. Y cuando nosotros oramos, ¿qué va a pasar? El Señor va a fortalecer a quien oramos. Cuando nosotros oramos, el Señor ¿qué va a hacer? Va a traer salvación, va a traer libertad, va a traer esperanza, va a romper las cadenas. El Señor va a manifestar su poder cuando nosotros oramos. Miren, quien les habla es fruto de la oración de alguien, al igual que usted. Para que usted esté hoy en el camino de Dios es porque alguien oró por usted. Amén. Amén. Ahora, las pruebas, ¿cómo las tengo que enfrentar? De rodillas. Amén. ¿Cómo tengo que enfrentar las pruebas? De rodillas. No renegando, no enojándome, no desalentándome, no temiendo, sino ¿cómo se enfrenta? Orando. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar por cosas que son imposibles. Porque las cosas que son imposibles para los hombres, para Dios es posible. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos resolverlo en la oración. Así que es importante que tenemos que orar. Amén. Dile al que está a tu costado, dile, pero mirándole a los ojos, dile, no te vas a morir hasta que cumplas tu propósito, diga. Amén. No te vas a morir, ahora dígale, no te vas a morir hasta que cumplas tu ministerio, dígale. ¿Ah? Ahora, a ver, levanten su mano ahí. ¿Cuántos de ustedes han visto, digamos, han estado al borde de la muerte? A ver, una mano. Uy, la mayor. Mire, al borde de la muerte, ¿no? Muy bien, muy bien. Bajen su mano. Mire, yo les cuento. Yo cuando tenía 17 años, ahorita tengo 19, los que están ahí. Yo quería entrar a la vida militar. Me gustaba la vida militar porque mi familia ha sido militar. Y como no entré porque era muy chibolo, esperaban que tenía casi 18 para entrar. Me presenté a la Marina, me votaron, me presenté al Ejército, me votaron. Y tenía una vecina que era mi amiga y que había un supervisor de una empresa de seguridad que la estaba cortejando, ¿no? Que quería estar con ella. Y entonces él, como todo, ¿saben? Tiene que ganarse, ¿no? Como dice, el cariño, ¿no? Y ella sabía que yo quería entrar, a mí me decía, pero Pepito, me decía así, ¿no? Pero ¿por qué no entras? ¿Por qué no trabajas? No, yo quiero entrar, yo quiero ser soldado, le decía así, ¿no? Pero si vas, mira, yo tengo un amigo que trabaja en seguridad y si entras allí vas a estar con uniforme y vas a usar arma. ¿Qué? ¿Usar arma? Sí, me dice. Entonces viene el amigo que quería estar con ella y le dice, mira, mi vecinito quiere trabajar. Y como él quería estar, no me vio que era peso lástima, no me vio nada, si era licenciado o no. Me dijo, ya, mañana que vaya. Y él, porque quería estar con la chica, pues no, con la vecina.
Y yo fui, pues, y me mandó a trabajar al Banco Continental. No sé si se acuerdan, el que está en Javier Prado, 18 pisos ahí, ¿no? Y ahí me pusieron con mi uniforme y con mi revólver que no sabía ni usar. Y ahí estaba yo, ¿no? Y saben, a la hora del relevo, la otra persona era adulto. Cuando saca su revólver para ya dármelo el relevo, se le sale un tiro. Y me pasa así, me pasa. Y como allá son ventanas así muy gruesas, parece que son hasta blindadas. Entonces la bala, yo vi la bala, se fue para el otro lado. Y yo me puse, hermanos, blanco. Ese día no comí. Vi la muerte en mis manos. Y así como eso, seguramente ustedes han pasado varias cosas. Pero saben, no te vas a morir hasta cumplir tu propósito. No te vas a morir hasta cumplir tu ministerio. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Sacúdele al que está a tu costado y le cambia de cara. No te vas a morir hasta que cumplas tu propósito. ¿A cuánto les ha dado el COVID? Bienvenidos al equipo, ¿no? Y no nos morimos. Pero muchos murieron, ¿no? Mi papá murió. Mi suegrita murió. ¿Y por qué murieron? Porque cumplieron su propósito. No es que eran carnales, no es que eran hijos del diablo, no es que les faltó fe, no es que no tomó ivermectina, no. Simplemente cumplió su propósito. Y finalmente, versículos 6 al 10. Y aquí, por el tiempo, solo voy a terminar con una ilustración. En tercer momento, ¿cuándo la iglesia avanza? Cuando hay intervención divina. La iglesia avanza cuando hay intervención divina. En Nicaragua hay un lugar que se llama Los Mosquitos. Ustedes saben que Nicaragua prácticamente es un país, siempre ha sido dictador. Y hay una misionera allí. No cuenta la misionera, cuenta el pastor de la misionera, que cuando ellos llegaron a Nicaragua, predicaron el evangelio tan fuerte, pero fue tan fuerte que mucha gente se arrepintió y vinieron al Señor. Y en la cárcel había un jefe de la gente, de los delincuentes, de la gente que tenía Nicaragua ahí en las tinieblas. Y él desde la cárcel ordenó a cuatro hombres que estaban afuera: viólenla a la misionera. Y dice que cuando ella una noche, ahí por los matorrales, por el campo, ella estaba regresando del templo a la casa, dice que habían ahí 4 hombres con sus machetes escondidos, listos para amenazarla con el machete y violarla. Y cuando ya ven que está pasando, listos para salir, ven que a los lados de la misionera habían 2 hombres altos, fuertes, que estaban caminando con ella. Eran tan fuertes y altos que ellos agarraron y se agacharon y se escondieron. Y luego informaron a su jefe. Le dijeron: no pudimos violarla porque estaba bien acompañada. Y la cosa es que eso se hizo noticia. Y cuando volvieron de nuevo a hacer misiones allí, a la cárcel, porque ahí también evangelizaron, los presos le preguntaron, una pregunta le dijeron: ¿ustedes vinieron la vez pasada? Sí. ¿Y vino esta misionera? Sí. Una pregunta, esa noche, esa misionera, ¿con quién estaba? Y los que estaban ahí con el pastor en la cárcel, volviendo nuevamente a evangelizarle, le dijo, pero la misionera dijo: yo estaba sola. Yo estaba sola. Pero no es que estaba sola, sino que ángeles estaban a su alrededor. Cuando oramos sin cesar, cuando oramos con fervor,
cuando oramos sin cansarnos, sin rendirnos, cuando oramos siempre, vamos a tener la intervención divina. Cuando oramos siempre, va a estar presente la mano poderosa del Señor para romper cadenas, para traer salud, para traer libertad, para traer vida, para traer esperanza, para traer salvación. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es el momento cuando oramos. Cuando oramos, hermanos, cuando oramos va a pasar todo eso. Cuando oramos va a estar la mano poderosa del Señor. Miren, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro sabiendo que era el que lo iban a asesinar terminando la Pascua? Si usted fuera, si yo fuera, estuviera vigilando toda la noche, estuviera nervioso, estuviera preguntándome ahí cómo voy a morir, estuviera amedrantado. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba? Durmiendo. Estaba roncando, como tú comprenderás, ¿no? Estaba roncando. Estaba seco. Parece que se había comido un sudado de caballa, ¿no? Esa. Entonces estaba seco. Y dice que el ángel viene a levantarlo. Pedro le tocó al costado, dice, ¿no? Y Pedro estaba con su ropa. No, se había sacado la ropa, estaba con su ropa, con su pijama. Miren, hermanos, miren, escuchen lo que les voy a decir. Cuando la iglesia tiene pruebas, la iglesia ora. Y cuando la iglesia ora, estamos confiados en el Señor. Pedro no tenía una cama king size. Yo tengo un sobrino que su cama es todo un cuarto. Desde que de la puerta, su cama parece el piso. Es así grandazo, es así todo un cuadrado así, ¿no? Pedro no tenía eso, pero Pedro tenía la confianza en el Señor. ¿Qué quiero decirte? Tú puedes tener la mejor cama, su majestad, king size, lo que sea, pero tu alma no está descansada. ¿Cuánta gente no puede dormir? ¿Cuánta gente no puede dormir porque está atribulado? Está sin paz, está lleno de ansiedad, no puede dormir en las noches, tiene pesadillas. Si es de noche quiere que sea día, si es de día quiere que sea noche. Pero Pedro, ¿cuántos han dormido en el suelo? Yo he dormido en el suelo varias veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Cuando estamos en paz, podemos dormir entre piedras, pero dormimos. ¿Y saben por qué? Cuando oramos, estamos confiados. Cuando oramos, estamos seguros. Cuando oramos, estamos en las manos del Señor. Pero cuando no oramos ante las pruebas, estamos atribulados. Se nos cae hasta el cabello. Mírate tu cabello, mírale, mira el que está a tu costado. Pero cuando oramos, estamos en las manos de Dios. Amén. Cuando oramos, vamos a ver la intervención divina del Señor. Y el Señor va a romper tus cadenas. El Señor va a romper esa puerta de bronce que hay en tu vida. Esos cielos de bronce se van a romper cuando oramos en el nombre de Jesús. Miren, Dios me dice en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han dejado de orar? ¿Cuántos han dejado de orar por esos sueños, por esos proyectos? ¿Cuántos han dejado de orar por esas personas porque se cansaron, porque ya dijeron, aquí ya no hay salida, aquí ya no hay esperanza, aquí ya no hay salvación, aquí ya no hay respuesta, ya he orado años y no hay nada? ¿Cuántos de ustedes han dejado de orar? El Señor te dice, sigue orando, porque Él está a la puerta para intervenir poderosamente en tus vidas. Aleluya, aleluya. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Cuando oramos,
se une la oración y la soberanía de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando oramos estamos confiados, aunque no haya para el gas, aunque no haya para el almuerzo. Cuando oramos estamos confiados, aunque nos hayan dado mala noticia el médico. Cuando oramos estamos confiados de que Dios va a responder nuestra petición y va a traer libertad. Amén. Aleluya. Aleluya. Y por eso que si hasta hoy hemos sido liberados, es porque no es el tiempo de nuestra muerte. Dile que está a tu costado. Si hasta hoy has sido liberado, es porque todavía no es tiempo de tu muerte. ¿No? Amén. Amén. Qué lindo es saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios siempre cumplirá sus propósitos en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Un cristiano, escuchen hermano, y con esto acabo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es el personaje más peligroso para el infierno. ¿No me escucharon? Un cristiano lleno del Espíritu Santo es el personaje más peligroso para el infierno. ¿No me escucharon? No me escucharon. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es el personaje más peligroso para el infierno. ¿No me escucharon? No me escucharon. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es el personaje más peligroso para el infierno. Pedro estuvo en la cárcel de máxima seguridad. Pedro tuvo 16 personas que lo custodiaran, porque es así. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es una amenaza para el infierno. Y el diablo dice: ese Ricardito me está haciendo la vida imposible. Voy a ponerle más barreras, más pruebas, más dificultades. Voy a meterme con su esposa, voy a meterme con sus hijos, voy a meterme con sus nietos. Pero Ricardo, como lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Diablo mentiroso. Mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi descendencia está en las manos del Señor. ¡Aleluya! Cierren sus ojos allí. En un momento de crisis, quiero que sepas que va a venir la manifestación del Señor. Quiero que sepas que es cierto que hay una agenda satánica, pero también es cierto que tu vida está en las manos del Señor. Si tienes hijos que están dominados por las tinieblas, si tienes problemas difíciles en tu matrimonio, tienes que recordar que cuando oramos, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Él es soberano. Tienes que saber que el reino de Dios sigue avanzando. El Señor en esta mañana quiere seguir escuchando tu voz. Así que ahí donde estás, clámale al Señor. Matrimonio, joven, señorita, hombre, mujer. Si estás separado de Dios, si no estás haciendo la voluntad de Dios, si estás lejos de Dios, quiero decirte que estás camino a la muerte, a la condenación. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas recibir la salvación que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz.
Recuerda que Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Y Él recibió la ira de Dios, el juicio de Dios por mi pecado, por tu pecado. Y esta tarde puedes ser salvo de tu situación. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer al Señor como el Señor y Salvador de tu vida. En esta mañana quiero preguntar, ¿cuántos en esta mañana quieren recibir a Jesucristo como el Señor de su vida? ¿Cuántos en esta mañana quieren entregarle al Señor sus problemas? ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero ponerla en tus manos? Si usted aquí nos visita por primera vez, segunda vez, tercera vez y no tomó la decisión, puede hacerlo. Ahí donde estás, con tu mano derecha, como una señal de fe, levanta tus manos ahí para orar por ti. Los que no han recibido a Jesucristo todavía en su corazón, los que no lo han aceptado y quieren hacerlo en este día, levante su mano ahí para orar por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Las personas que levantaron su mano, y luego vamos a orar por la iglesia, oren conmigo allí. Y si usted, y las personas que levantaron su mano, y si usted vino con alguien, el que está a su costado, acompáñale en esta oración. Y haga esta oración conmigo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, vamos, levante su voz. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, perdona mis pecados, te entrego mi vida a partir de hoy, te recibo como Señor y Salvador. Úsame, oh Dios, para seguirte, para obedecerte, para adorarte. En este día, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego mi familia, te entrego mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por la iglesia. La iglesia, cierre sus ojos ahí. ¿Cuáles son las pruebas que estás viviendo? ¿Cuáles son las batallas que estás enfrentando y que lo ves como imposible? Y que lo ves difícil y que lo ves complicado. Y que incluso te has rendido a seguir orando porque piensas que Dios no te escucha o ya oraste lo suficiente. Por más complicado, por más difícil, por más impenetrable que sea la prueba que estás pasando, no lo mires con tus ojos humanos. Ponlo delante del Señor. Dile: Señor, este es el problema que estoy pasando. Esta es la situación que estoy viviendo. Esta es la prueba. Vamos. Solamente quiero que te enfoques en una sola, la más principal, la que está afectando tu sueño, la que te está trayendo ansiedad, temor, la que te está trayendo problemas, la que te está quitando las fuerzas, la que no te deja dormir, la que te está trayendo angustia, la que te está trayendo preocupación. Preséntala delante de Dios. Vamos, abra su boca, usted y Dios, ora al Señor. Usted y Dios, dígale al Señor: esto es lo que yo estoy pasando, esto es lo que yo estoy viviendo. Yo la pongo delante de ti. Vamos, preséntelo delante del Señor. Preséntelo delante del Señor. Esto estoy pasando, Señor. Hoy escuché tu palabra. Y tu palabra dice que la iglesia oraba sin cesar. Y yo, Señor amado, pongo esta situación delante de ti y comienzo a orar. Ore con fuerza, ore con ganas, ore con fe, ore con intensidad, ore con compromiso, ore con claridad, ore con entusiasmo. Ore al Señor, levante su voz. Usted es la iglesia orando. La iglesia, la naturaleza de la iglesia es clamar, es orar. Segura, de repente es por usted la situación, o es por alguien a la cual usted quiere interceder. Hágalo ahora. Usted y Dios, preséntele al Señor su necesidad. Usted no ha venido a ser un espectador de este culto. Usted ha venido a buscar al Señor. Y crea que esta oración llega al cielo y se rompen esas puertas de bronce, esos cielos de bronce. Se rompen estas cadenas.
Se rompen esas cadenas en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en su economía, en su salud. Se rompen esas cadenas en su mente. Se rompen esas cadenas en sus ojos, en sus manos, en su corazón. Se rompen en el nombre de Jesús. Se rompen esas cadenas de mentira. Se rompen esas cadenas de opresión, de tormento. Se rompen esas cadenas diabólicas. Se rompen esas cadenas de destrucción. La Biblia dice que el enemigo ha venido a robar, a matar, a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesucristo se rompen esas cadenas. Se rompen esas cadenas. Esas cadenas de enfermedad. Esas cadenas que azotan tu cuerpo. Que azotan tu cuerpo. Esa peste que ha venido a tu cuerpo. Esa plaga que ha venido a tu cuerpo. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esas cadenas carnales son rotas en el nombre de Jesús. Esas cadenas carnales son rotas en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. Esas cadenas emocionales de odio, de resentimiento, de ira. Esas cadenas de venganza. Esa cadena de rencor. Son rotas en el nombre de Jesús. 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 Dígale, Señor, haz un milagro. Haz un milagro en esta petición que yo te hago. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro. Haz un milagro, Señor, en mi vida. Haz un milagro en mi matrimonio. Haz un milagro en mis hijos. Haz un milagro en mis padres. Haz un milagro en mi esposa, en mi esposo. Haz un milagro en mis abuelos. Haz un milagro en mis finanzas. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro, Señor, en los míos. Oh Dios. Oh Dios. En el nombre de Jesús. Los que están ahí en las redes sociales, la oración no tiene fronteras. La intervención divina no tiene fronteras. Tiempo de libertad. Tiempo de romper cadenas. De romper cadenas. Las cadenas son quebradas. Las cadenas son rotas. La intervención divina, la intervención de lo alto, la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Se va toda mentira de tu vida. Se va todo lo que azota tu cuerpo. Se va todo lo que azota tu mente. Se va toda angustia, toda depresión se va en el nombre de Jesucristo. Se va ahora en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Libre en tu mente, libre en tu alma. Libre, libre en tu cuerpo. Libre. El Señor está aquí para restaurar, para salvar, para libertar. El Señor está aquí para levantarte. El Señor está aquí para fortalecerte, para ayudarte. Él es tu mejor aliado en esta mañana. Él es tu mejor aliado para tu vida. Es tu mejor aliado. No estás solo, no estás sola. Él es tu mejor aliado. Él es tu mejor aliado. Él es tu mejor aliado. Aleluya. 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 Aleluya.
Un aplauso para el Señor, un aplauso para el Señor por su buena palabra en esta hora. Gracias te amo, Dios. Gracias, Dios, por la buena palabra que has dado a tus hijos, a tu pueblo en esta hora, Señor. Bendito sea tu gran nombre, aleluya. Muchas gracias, Señor. Vamos a diezmar y ofrendar con amor al Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y la ICC me canta los osos. Brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Amado Dios, te damos gracias. Siempre te estamos agradecidos, oh Dios, porque de tus manos generosas, de tus manos llenas de amor, de gracia, de verdad, de poder, tú siempre tienes una bendición cada día para tu pueblo. Gracias, Dios, tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Si nosotros recibimos esa vida abundante que tú has prometido y que tú cumples, Señor. Tenemos la vida abundante que tú nos das, amado Señor. Gracias por eso, Señor, con amor, con gratitud a tu gran nombre, estamos diezmando y ofrendando, Dios. Muchas gracias, Señor, que sea para engrandecer tu nombre y tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aleluya. Vamos a ver ahora, también asiento un momento, vamos a los anuncios. Tenemos otro anuncio, no nos olvidemos de participar activamente en nuestros devocionales virtuales de las 5:45 hasta las 7 de la mañana, de lunes a sábado. Los devocionales virtuales. Muy bien, hay que estar siempre conectados para que podamos participar en los devocionales vía YouTube, vía Facebook, se puede participar ahí. Tenemos un comunicado urgente de parte de nuestra hermana Sara Aponte. Ustedes saben que nuestra hermana Sara Aponte sufrió un accidente muy grave y acá el comunicado nos dice: amados hermanos, nuestra líder Sara Aponte Galvez está pidiendo nuestro apoyo de 3 donadores de sangre. ¿Qué tipo? Universal, una unidad. Rogamos en el amor del Señor su apoyo, ya que nuestra hermana será operada de la fractura de sus hombros. Cualquier comunicación podrá hacerlo con su hija Sadit Yáñez Aponte. Aquí están los números de sus celulares, ya para los que quieran contribuir para la recuperación total de nuestra hermana. Celular
932-454. Y el otro celular 988-766-838. Muy bien, nos ponemos de pie. Estamos orando, hermanos queridos, para que tengamos unos 50 intercesores para el altar. Unos 50 intercesores para el altar. Queremos intercesores para el primer culto, para el segundo culto, para el tercer culto y para el cuarto culto, para que aquí en este lugar, en cada domingo, veamos la gloria del Señor. Estamos viendo en cierta forma, pero queremos más. Siempre queremos más ver de parte del Señor su gloria. Intercesores para orar por invitados, para que se conviertan los invitados, para sanidades, prodigios y milagros, para que aquí el Señor se glorifique. Por eso necesitamos intercesores para estar orando en el primer culto, en el segundo culto, en el tercer culto y en el cuarto culto. Nuestra hermana María del Carmen Vega Anillo está encargada de recolectar las firmas y ver los voluntarios para participar en las oraciones. Son oraciones de guerra. Nosotros los llamamos los valientes del rey. Así como el rey David tenía sus valientes, ganaba todas las guerras con el respaldo de Dios, también aquí queremos tener valientes. Lo que pasa es que la oración las oraciones son guerra, son lucha, y muchos no quieren participar, porque hay que participar en la guerra. Estamos aquí para cumplir una gran misión, hermanos queridos, ¿ya? Y no hay que estar ociosos, hay que participar también en la oración. Hoy ya hemos visto en el mensaje la importancia de la oración. Cuando hay oración, ahí se ve la gloria del Señor. ¿Ya? Muy importante es eso. Muy bien, vamos a ver nuestros lemas. Nuestro lema quinqueño del clamor por la multiplicación de la CFM y la expansión misionera. Manos a la obra hasta acabar toda la obra. Hay una obra grande que cumplir. Hay una obra grande que cumplir. Hay que estar predicando la palabra, hermanos. Hay que estar predicando la palabra. Hay un mundo para ganar para Cristo. Un mundo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
hay vida.